Muy bien. Esta es la parte número 12 de las parábolas. Vamos a ver hoy la parábola de los labradores malvados. Entonces nada más déjenme poner una introducción aquí. Anteriormente vimos la parábola la semana pasada de los dos hijos, ¿se acuerdan? Esta parábola nos dio una enseñanza en donde se resalta el valor de poner en acción nuestra obediencia, ¿se acuerdan? Menos palabras, más acción, ¿verdad? Menos promesas que no vamos a cumplir, más obediencia a nuestras acciones. Recordemos el contexto. Jesús llega a Jerusalén, entra al templo, lo ve convertido en una cueva de ladrones. Entra el celo de Jesús, volteó las mesas y los que vendían animales estaban haciendo su negocio. Los sacerdotes no permitían el denario. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Hoy ya entienden con más claridad por qué. Tenían una inscripción del César que decía divino. Entonces tal vez era correcto que se cambiara la moneda, a lo mejor tenía sentido, pero no los altos costos a los cuales la cambiaban. Jesús hace un auténtico desastre en el templo, los confronta con la verdad de la palabra. Al día siguiente, estos sacerdotes van con Jesús y le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. Jesús les contestó: les digo si me dicen si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Si estos sacerdotes reconocían el bautismo de Juan como de Dios, automáticamente reconocían la autoridad de Jesús como el Mesías. Pero si los sacerdotes decían que era de los hombres, el pueblo se les iba a echar encima. Entonces aplicaron la de la chimoltrufia: ni sí ni no, sino todo lo contrario. Esa es la traducción que mis estudios en hebreo han llegado, en griego han llegado a la conclusión de esto. Entonces Jesús los confronta con esto y después de ahí cuenta estas parábolas: los dos hijos, los labradores malvados y una parábola referente a unas bodas. Entonces vamos a entrar hoy a la parábola de los labradores malvados. Esta parábola nos enseña sobre la parábola de los labradores malvados. Nos enseña que el reino pertenece a aquellos que dan fruto de él. Si ustedes me acompañan ahí en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 21, yo voy a empezar a leer en el versículo 33. Mateo 21, 33. Fíjense cómo comienza: oíd otra parábola. Lo cual quiere decir que Jesús contó estas parábolas consecutivamente. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la rentó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Muy bien, entonces aquí está la parábola de los labradores malvados. Yo quiero nada más hacer una aclaración, que no nos confundamos con pensar que el reino de los cielos fue quitado de Israel. Israel sigue teniendo el peso en el corazón de Dios que siempre ha tenido. El reino de los cielos no fue quitado a Israel, sino en el liderazgo espiritual de Israel había tanta hipocresía y tanta corrupción, tanta falta de arrepentimiento, que el Señor retiró de los sacerdotes la proclamación de la palabra de Dios y la puso en los que iban a dar fruto de ellos. Jesús había escogido a 12, de los cuales en términos humanos de los 12 no se hacía ni uno. Y en ellos, ¿verdad?, estos apóstoles, fue depositado el nuevo liderazgo que vendría ahora en la iglesia. Lo mismo sucede con Israel y con gentiles. Si no dan frutos del reino, les será quitado y el reino es puesto en aquellos que dan fruto de él. Yo quiero resaltar 5 cosas y vamos a dar un vistazo bueno, de calidad, pero rápido a esta parábola. Quiero resaltar 5 cosas que aprendemos de esta parábola. ¿Están listos? Si están listos, digan chucustrenses. Más o menos listos. Aguanta. Primer punto, primer cosa que aprendemos de esta parábola es entender los personajes. Al leer la parábola resaltan cosas. Ustedes están haciendo unos expertos en parábolas y entendemos ahora que la viña naturalmente es el reino de los cielos. El dueño de la viña es ¿quién? El Padre Celestial. Entonces, los mensajeros son los profetas que han sido enviados desde Moisés, que es considerado profeta, y va incluido hasta Juan el Bautista, que fue en teoría el último de esta categoría de profetas previos a la llegada del Mesías. Después del Mesías, naturalmente hay profetas, ¿verdad?, por oficio y por don, pero no de la manera en que estaba en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos mensajeros son los profetas. Cuando vemos el hijo del Señor de la viña, entendemos que naturalmente Él es Jesús, a quienes los malvados lo mataron. Los labradores malvados, ¿verdad?, son la parte de Israel, no solo los religiosos, sino aquellos que no abrazaron a Jesús como Mesías. Son la parte de Israel que ha rechazado el mensaje de los profetas y ha rechazado el mensaje del Hijo. Y ustedes van a notar que el principal personaje de esta parábola son precisamente los labradores malvados. Entonces eso nos da a entender que el principal personaje de esta parábola es la maldad que hay en el corazón del hombre. ¿Hasta aquí vamos bien? Vámonos al punto número 2. Maltrataron a los mensajeros. Ha sido común a través de la historia en Israel que algunas personas en Israel han rechazado a los profetas. De hecho, es común que los mensajeros de arrepentimiento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, las personas que predican arrepentimiento son rechazadas y son perseguidas. Hoy no apedrean con piedras, apedrean con otro tipo de cosas, pero las personas que predican arrepentimiento no son bien recibidas. Y entonces, a través de la historia de Israel, ustedes lo van a notar desde el libro de los reyes, y ustedes van a ver una tendencia que la gran mayoría de los reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. En el libro de los jueces, el pueblo de Israel hacía lo malo otra vez delante de los ojos del Señor, y el Señor levantaba jueces. Y en el caso de los reyes, el Señor de tiempo en tiempo levantaba un rey que hacía lo correcto y andaba en el camino de David, su padre. ¿Han visto esta tendencia? Lo mismo sucedió con todos los profetas. Les quiero citar un ejemplo. Amós, el profeta, fue muerto a mazazos, a martillazos, por el hijo del sacerdote Amasía. Miqueas fue arrojado desde un acantilado por el hijo del rey Jorán. Isaías fue
partido en dos por un serrucho gigante. Ustedes van a ver en Hebreos 11:37 que la escritura habla de los héroes de la fe, y al de algunos de ellos dice que fueron aserrados. Isaías fue cortado en dos. Jeremías padeció en Egipto en manos de un populacho enfurecido, linchado. Ezequiel fue asesinado en Babilonia por el jefe del pueblo. Zacarías fue despedazado por el propio rey de Judá. Joás asesinado frente al altar del templo. Juan el Bautista arrestado y literalmente decapitado por el rey Herodes. Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, fue acusado injustamente, corruptamente por los sacerdotes del templo, dirigidos por Caifás. Ustedes lo han visto en los evangelios, o por lo menos en una película de Jesús en Semana Santa. Pero ustedes saben que Caifás buscó testigos falsos para poder acusar a Jesús de una blasfemia y entonces poder entregarlo a los romanos. Los propios sacerdotes incitaron a la multitud a que les dieran a Barrabás en lugar de Jesús como un preso especial de libertad. Entonces vemos la manifestación real de lo que Jesús está contando en esta parábola. Si ustedes ven, ponen su atención en las pantallas, en Mateo 23:37, Jesús está declarando al respecto y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Y a mí me sorprende tanto, ¿verdad?, cómo el corazón humano lejos de Dios alcanza tal dimensión de maldad. Este concepto de matar a los profetas nos lleva al siguiente punto, número 3, la consecuencia de la rebelión. La parábola termina, si ustedes ven ahí en sus Biblias, 21:40 de Mateo, la parábola termina con una pregunta dirigida a los oyentes. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y yo creo que ustedes tienen la respuesta, ¿no? Lleven el cuadro a su mente. ¿Qué pensarían de estos tipos, de estos labradores? ¿Verdad? Si tu propio hijo no lo respetaron, siguiente vez tú no vas a ir a preguntarles, me explico, ya está, como decimos vulgarmente, cantado el tiro. Tú vas a ir con todo el peso de la ley contra estas personas, ¿me equivoco? Entonces, vemos en Mateo 21:41, dice: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará o rentará la viña a otros labradores. En pantalla aparece Mateo 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué pensamos que debe de ser el castigo para aquellas personas que rechazan tal oportunidad? Piensen en el concepto. El Señor, la historia de la Biblia es Dios buscando al hombre. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Señor ha hecho todo lo posible, recorriendo más de la mitad de la distancia para rescatar al hombre. El Señor ha enviado a sus profetas uno tras otro. En toda época de la humanidad ha habido presencia profética hablando el arrepentimiento, porque Dios está buscando al hombre. El Señor nos ha amado aún estando en pecados. El Señor Jesús se hizo carne, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, lo cual para Dios en sí es una humillación ser hecho carne, tener limitaciones, siendo Él todopoderoso. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Resucitó, ha enviado a los apóstoles, ha enviado mensajeros, nos ha sido dada la palabra escrita. El Señor dejó al Espíritu Santo. El Señor ha hecho todo lo posible. Aún en la actualidad el Señor nos ha dado tantas oportunidades en nuestro tiempo de vida
de arrepentirnos. El Señor ha enviado evangelistas con folletos, el Señor ha enviado pastores, el Señor nos ha dado tantos mensajes de advertencia. Aún la película de la pasión de Cristo es una herramienta fuerte de evangelización en la que el Señor está buscando al hombre. Y simplemente aquellos que no responden ante esto, no queda ninguna otra opción, ningún otro castigo. Les quiero hacer una pregunta de esas que lo hacen a uno pensar. ¿Qué es más terrible? ¿Que Dios envíe a las personas al infierno o que las personas rechacen la salvación que Jesús ofrece? La pregunta te hace pensar, porque te dices, bueno, ¿qué no es lo mismo? Sí es lo mismo, pero no es lo mismo. La pregunta está bien hecha. Naturalmente, quienes tienen el reino de Dios en sus corazones ven desde un ángulo las cosas y dicen, es más terrible rechazar a Jesús y tener por inmunda la sangre del pacto, porque al hacer eso no le dejamos a Dios a ninguna otra opción. Normalmente los labradores malvados son este tipo de personas que se quejan y acusan a Dios de ser un Dios de inmisericordia. ¿Lo han oído antes de personas? ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a las personas al infierno? ¿Alguien lo pensó, lo escuchó antes? Ahí está la manifestación de los labradores malvados. Pero no es un asunto de que Dios sea en misericordia. Cuando vemos el cuadro completo nos damos cuenta de que la misericordia de Dios verdaderamente es nueva cada mañana. Entonces, muchas de las veces también a los cristianos nos acusan de intolerantes. En toda categoría nos dicen que somos intolerantes a la homosexualidad, intolerantes a las personas, intolerantes a esto. Y lo mismo dijeron de todos los profetas que han venido a través de las épocas. Y esto me lleva a una conclusión que no les va a gustar que se los diga, pero es mi responsabilidad decírselos. Estamos viviendo el final de los tiempos. Esta situación proféticamente no va a mejorar, va a empeorar. Va a mejorar cuando el reino de los cielos venga con Jesús en las alturas y se establezca. Pero antes de todo esto, la persecución se va a incrementar sobre de nosotros. Van a empezar a perseguirnos por predicar el arrepentimiento. Nos van a empezar a acusar de intolerantes por no querer casar a parejas homosexuales. Nos van a querer empezar a buscar y perseguir de muchas maneras. Quizás pueda haber, aunque ya hay en el Medio Oriente, pastores que están muriendo por su fe. Pero aún con todo esto, mis hermanos, la muerte es solo una puerta. Aún con todo esto, el Espíritu Santo tendrá que llenarnos de valor y de denuedo, porque aunque da nervios, no hay vuelta para atrás. No podemos callar. No podemos callar. Vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a ser los mensajeros y que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, porque más allá del cinismo y de esta guerra de argumentos y esto y aquello, lleva este cuadro a tu mente. ¿Puedes imaginar a los labradores malvados quejarse? Pues como la llora, nomás porque apedreamos y matamos a 2, 3, ya nos quieren quitar la viña. Pues qué intolerante el dueño de la viña, pues ¿por qué nos quiere matar? Pues ¿qué? Nosotros tenemos derecho. Suena absurdo, ¿no? Suena absurdo. Estos labradores son unos cínicos, desvergonzados, sin misericordias. Entonces suena absurdo que el mundo pueda relinchar, palabra en hebreo para decir quejarse, por el arrepentimiento. Hay 2 categorías en la humanidad: los que reciben el reino y dan frutos de él, y los que no reciben el reino y los que no dan fruto de él. ¿De cuál de los 2 eres tú? Los que den fruto, vénganse de este lado. No se crean. Entonces, vámonos al cuarto punto. El Señor de la viña les quitó su liderazgo. Yo sé que esto va implicado Israel en medio de esta cuestión, pero si ustedes recuerdan todo el contexto, Jesús está hablando uno a uno con los líderes religiosos, ¿se acuerdan?
Y sí, ciertamente el reino es quitado de aquellas personas que, aunque no son líderes espirituales, no dan fruto de él. Pero específicamente el Señor está hablando a los sacerdotes y a los fariseos. Versículo 40 dice: arrendará su viña a otros labradores. Y esto me hace pensar en la alta responsabilidad que tenemos los que estamos sirviendo a Dios como pastores, los que están sirviendo a Dios como líderes, y muchos de ustedes que llegará su tiempo en que serán pastores, muchos de ustedes llegará su tiempo en que serán líderes, muchos de ustedes irán a abrir otras congregaciones. Eso es una certeza, porque el Señor va a extender su reino. Esto no va a quedar aquí en un pan de vida en el que siempre vamos a estar juntitos. Un día nos vamos a extender. Entonces, me hace pensar en la alta responsabilidad que tenemos de ser personas que realmente servimos a Dios y a las personas. De ser personas que no cometemos abuso espiritual sobre nuestros fieles, sino que somos personas que les servimos. Esto no quiere decir que los congregantes tienen el sartén por el mango y que van a hacer lo que quieren y que esto es una democracia. Hay una autoridad establecida por Dios, hay un orden que se debe de llevar. Naturalmente la Escritura nos dice que obedezcamos a los pastores, pero Primera de Pedro 5:2 aparece aquí en pantalla. Yo lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo quiero decirles, si ustedes están buscando una traducción de la Biblia clara, Nueva Traducción Viviente es una recomendación. Si quieren algo preciso, Biblia de las Américas, Reina Valera 60. Pero para fines de claridad, Nueva Traducción Viviente me ha gustado bastante. Fíjense bien cómo dice: de los líderes espirituales, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, yo quiero tener el sentir de no abusar de ustedes, pero les voy a guiar con mi buen ejemplo. Y si yo llego a tiempo, ustedes llegan a tiempo. Si yo estudié fundamentos, ustedes estudian fundamentos. Si yo pongo todo mi corazón aquí, ustedes van a poner todo su corazón aquí. Si yo no ando de borracho en las calles, ustedes no andan de borrachos en las calles. Entonces, que seamos una congregación saludable y ordenada. Ustedes dicen: bueno, ¿y dónde está qué? ¿Y cómo está el balance? Bueno, ¿este celular de quién era? Bueno, ahorita me dejas hacer una llamada a mi tía allá en California. Sí, ok. Todos nos vamos a regular por la palabra de Dios. ¿Dónde está el balance? En la instrucción de la palabra de Dios. Quinto punto: todos hemos sido labradores malvados. Al más calvo le arrastra la greña, no se hagan. Todos. No podemos acusar a los judíos, no podemos acusar a los fariseos, a los sacerdotes en cuestiones de maldad y en cuestiones de rechazo. No se trata de judíos ni de sacerdotes, se trata de corazones humanos caídos. Se trata de corazones humanos rebeldes, separados de Dios, y todo esto empieza en el huerto del Edén. A partir de ahí todos somos labradores malvados. Todos hemos aportado para hacer que Jesús sea crucificado. Y de eso se trata el plan redentor de Dios: de amarnos en pecado, de perdonarnos, de darnos una nueva oportunidad. No somos santos porque dejemos de pecar, somos santos porque se nos dio la categoría y punto. Me explico: por gracia y por la misericordia de Dios. De manera que al aplicar esta parábola a nuestras vidas, tenemos que llevar una sola conciencia a nuestras mentes. La manera en cómo nos comportamos como labradores de esta viña, que es el reino, la manera en cómo nosotros nos comportamos mientras el Señor viene, es muy importante. Una vez más, que seamos hallados fieles, que seamos hallados como Él nos encomendó, que seamos hallados con un corazón arrepentido, que podamos entender que si nosotros no damos fruto del reino, será quitado de nosotros y será puesto en manos de alguien que dé fruto de Él, desde el liderazgo hasta tu vida cristiana. Y yo digo amén. Con este amén cerramos esta primer serie de parábolas.
yo quiero dar un pequeño resumen de todas las mensajes de parábolas que hemos dado hasta el día de hoy. Me voy a ir de corridito, así es de que denme toda su atención. ¿Están listos? Quiero mencionarles algo antes de empezar. Si ustedes se habrán fijado, hay parábolas muy buenas que no hemos tocado, como el hijo pródigo, ¿verdad? Como los dos deudores, como Jesús en la casa del fariseo, que al que mucho se le perdona, mucho ama. No hemos tocado parábolas en donde se compara a Israel con la higuera, el vino nuevo en odres nuevos. Hay todavía tanto, ¿verdad?, que explorar, y tantas parábolas increíbles que de veras nos van a edificar, pero las vamos a poner en otra categoría, en otra serie. Yo estoy pensando, tal vez en algún momento de 2018 anunciamos una segunda serie de parábolas y que se despierte la expectativa de lo que sigue. Ahorita, pues para que no piensen que, ay no, ya 43 semanas con parábolas aquí ya estuvo, ¿no? Bueno, vamos a darle un giro distinto siguiente semana. Siguiente semana tenemos un invitado especial. Ustedes quieren estar aquí. Cuando alguien viene de fuera, rompe el ritmo. Los pastores tenemos una tendencia a irnos para un solo lado. Y entonces que venga alguien y hable nuestro corazón y nos guíe al otro lado, nos ayuda a medirnos donde estamos. Entonces, el fin de todas estas parábolas está en este resumen. ¿Están listos? No dijeron chucustrenses. Ándeles pues, aliviánense, hermanos, os les habrá quitado las parábolas. Ok, aquí vamos. Mensaje número 1. Hablábamos por qué Jesús habló en parábolas. Si ustedes se recuerdan, poníamos un principio fundamental. Los fariseos habían endurecido su corazón de tal manera que Jesús dijo: no vamos a dar nuestras perlas a los cerdos, que no las valoran, para ocultar las verdades del reino de los necios y enseñarlas a los que tenían un corazón como niños. El Señor Jesús empezó a hablar a sus discípulos en parábolas. ¿Tú quieres entender las parábolas? Tú necesitas ser un discípulo del maestro, conectado con él y seguirlo a él. Hablábamos que el corazón abierto es la llave. Un corazón abierto es la llave que abre el cielo en nuestras vidas. Un corazón cerrado es la llave que cierra el corazón en nuestras vidas. Y todo el resto de las parábolas ha sido una confirmación de esta base. En el mensaje 2 hablamos de la parábola del sembrador, que es una lección acerca de la manera en cómo recibimos la palabra de Dios. Mencionábamos que la efectividad y el fruto del evangelio no tiene nada que ver con nuestra habilidad como oradores, como pastores, como predicadores, como evangelistas. Tampoco tiene nada que ver con algún fallo en la semilla, porque el evangelio, como Dios mismo es perfecto. El problema o el asunto está en la manera en cómo los corazones reciben la palabra de Dios. Si cae en buena tierra, produce fruto al 100%. En el mensaje 3 hablamos de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. ¿Se acuerdan de este mensaje? Y hablábamos que estas dos parábolas son una lección del costo que es ser discípulo de Jesús. Mencionábamos que la salvación es por gracia, es por fe. Jesús ha hecho todo posible, pero después de la salvación hay un precio que nosotros tenemos que pagar. No es un precio para ser salvos, es un precio para mantenernos fieles a las enseñanzas del maestro. En el mensaje número 4 de las parábolas hablamos sobre la parábola del buen samaritano, el cual era una lección acerca de el amor y la compasión de Dios. Mencionábamos que el mundo está sediento de ver la manifestación de gracia, de amor y de misericordia de parte de Dios, y esa manifestación va a venir a través de los hijos de Dios. El mundo está sediento que los hijos de Dios nos manifestemos en misericordia y amor para con los de afuera. Cuando los de afuera vean el amor en nuestras vidas, van a reconocer que hay un Dios en el cielo. El resultado de esto terminó llevando termos, ¿verdad?, con los parqueros, llevando Biblias, que lo hicimos y fue algo extraordinario. La primera vez que sacamos a Pan de Vida a las calles. Lo vamos a volver a hacer. En el mensaje número 5 de las parábolas hablamos sobre la parábola de los obreros de la viña.
Y esta es una explicación acerca de la gracia de Dios. Muchos de nosotros seguimos teniendo la tendencia a ser muy carnales. Nos fijamos quién tiene, somos envidiosos, nos medimos por la ley del desempeño, somos celosos de esto, celosos de aquello, queremos ser considerados, queremos que nos den el aplauso de lo que nosotros hicimos. Pero la parábola de los obreros de la viña nos enseña tanto de la gracia de Dios, que te quiero decir algo: sin importar que veas en los demás, sin importar quién se levanta y quién cae, sin importar qué te diga tu autoridad espiritual, sin importar qué tropiezos te pongan, quién se levanta, quién cae, a quién se le da primero, quién predica primero un pan de vida, quién predica después, sin importar ninguna de esas cosas, lo que Dios tiene para ti, el Señor te lo va a dar en su tiempo. Y si tú te humillas, Él te va a exaltar en su tiempo contra todo pronóstico. Amén, ¿verdad? El número 6, el mensaje número 6, hablamos de la parábola del fariseo y del publicano. Y aprendimos una lección acerca de la justificación por fe. El fariseo decía: Señor, te doy gracias que no soy como aquel publicano pecador. Y el publicano no le importaban los demás, y así tiene que ser nuestra fe. A ti no te tiene que interesar todos los demás, a ti te tiene que interesar tu propio corazón. El publicano decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús, al contar esta parábola, les dice: de cierto os digo que el publicano que reconoció su pecado y puso su fe en Jesucristo, descendió a su casa justificado primero. El que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. ¿De cuál de los dos quieres ser? Muy bien. En el mensaje número 7 de las parábolas hablamos de la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel es una lección acerca de cómo debemos de aprovechar nuestra vida y nuestros recursos sabiamente. Si se recuerdan esta parábola, ¿verdad? Este mayordomo lo atraparon haciendo tranzas, le iban a quitar su mayordomía, y sabiendo que tenía poco tiempo para ser todavía mayordomo, hizo lo mejor que pudo con el tiempo que tenía. Y nosotros, nuestra mayordomía no será quitada. Tu casa, tu carro, tu esposo, tus hijos, tu vida, todo en algún momento te será quitado, porque vas a fallecer e ir a la gloria eterna, o porque el Señor va a venir en las alturas. Pero entonces nos preguntábamos de qué manera queremos nosotros vivir, sabiendo que en cualquier momento el Señor nos va a quitar nuestra mayordomía. ¿Qué vamos a hacer con nuestros recursos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros talentos? ¿Cómo vamos a hacer con nuestra familia? ¿Cómo vamos a hacer con todo el tiempo que tenemos, que nosotros podamos ser hallados en fidelidad? ¿Hasta aquí vamos bien? Respiren profundo, exhalen. En el mensaje número 8 hablamos de la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola es una lección acerca del infierno y del cielo. En Juan 5:24 citábamos ese domingo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta parábola probablemente fue de mis favoritas. En el mensaje número 9 hablamos sobre la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerdan de esta? La parábola de la viuda y el juez injusto son una lección acerca de la necesidad de persistir en oración. Y yo sé que esta fue su favorita, ¿sí o no? Yo sé que les gustó. Nuestra necesidad de persistir en oración siempre. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: ya viene el fin de los tiempos, y tú quieres estar firme, tú necesitas estar en oración. Nuestra oración tiene que ser en relación al ambiente y al entorno de su venida. Nuestra oración tiene que estar a la altura de los tiempos y circunstancias que estamos viviendo. Nuestra oración tiene que estar a la altura de la necesidad que estamos viviendo. En el mensaje número 10 de las parábolas hablamos sobre 3 parábolas que no se podían separar: la parábola de los 2 siervos, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Recuerdan este mensaje?
mencionábamos que nosotros, esta es una lección acerca de cómo debemos de vivir en relación también al retorno de Cristo. Y veíamos cómo en las 3 parábolas los siervos infieles eran echados al infierno. Las 10 vírgenes fueron echadas a alguna especie de infierno. El siervo infiel les dijo: llévenlo al lloro y crujir de dientes. Y uno pudiera pensar: qué fuerte. Pero nosotros concluíamos que estos no son cristianos que están perdiendo su salvación. Estos son discípulos falsos que dieron la apariencia todo el tiempo de amar al Señor y estar en la iglesia y aleluya, hermano, gloria a Dios, ya tengo hasta una Biblia de estudio, y nunca estuvieron dispuestos a rendir todo su corazón delante del Señor. En el mensaje número 11 de estas parábolas hablamos sobre la parábola de los 2 hijos, la cual es una lección acerca de poner en acción nuestra obediencia. ¿Se acuerdan? Hablábamos que todo lo espiritual se tiene que traducir a algo práctico. La oración es un concepto ambiguo mientras no te hinques a orar. La santidad sexual es un concepto vago mientras tú no te guardes en tus ojos y en tu cuerpo del pecado sexual. Todo lo espiritual se tiene que traducir a acciones prácticas. Los frutos de arrepentimiento son simplemente acciones que nosotros tenemos en relación a lo que verdaderamente nosotros creemos. Y este es el segundo amén. Hemos visto con el de hoy 12 mensajes, 12 principios. Yo les quiero recomendar algo: vayan a YouTube, me escriban ahí en YouTube Pan de Vida Juárez, encuentren los mensajes de las parábolas, y mientras lavan los trastes, mientras se están bañando, repásenlos, porque la importancia de todos estos mensajes está en que Jesús los enseñó para que nosotros pudiéramos vivir las verdades del reino de los cielos. ¿Qué les parece? ¿Por qué no terminamos con una oración?